Esta técnica que se llama función del cielo es simbólica, es una simbología de doble funcionalidad. Primero, es la apertura hacia un nuevo mundo, el mundo de los daños. Y segundo, háganlo otra vez. Uno. ¿Ok? Si lo quieren agarrar, cumple una segunda funcionalidad. Y a veces funciona como si fuera lo que una es una funcionalidad efectiva, la otra es una funcionalidad simbólica. De cualquiera de las maneras, nosotros tenemos nuestro peso corporal entre los dos pies, lo llevamos a un pie solo. Por eso no es necesario hacer esto ni buscar un balance extraño. Las manos se abren violentamente para provocar la primera funcionalidad hasta este lugar y después yendo armónicamente todo en un solo tiempo. Eso todo el tiempo. No me puedo quedar acá 2 horas. ¿Sí? Siga, segundo movimiento. Frente a la zona umbilical. No, igual que vos, debemos saber. Posición cerrada A. Posición cerrada B. Posición cerrada B. Acá estamos en posición cerrada B. Sí, uno. Bien, stop. Esto lo ven los danes y lo ven todo el mundo en una ejecución. Hacen esto. 1, 2. Esto es este golpe. Este golpe. ¿Sí? Al hígado o al vaso. Ahora, yo no puedo hacer este movimiento. No puedo hacer este revoleo en rápido. Haga el mismo movimiento rápido, lo que estaba haciendo. Bueno, ahora presten atención, presten atención a su cadera. Giró la cadera, no giró. Ahora hágalo lento. ¿Por qué está girando? Si rápido no la gira, ¿por qué lo gira lento? El movimiento lento es el mismo movimiento que el rápido, nada más que reproducido en otro tiempo. Yo le hago 1, 2, en forma lineal, no tengo que hacer esto. Yo adelanto esto porque estoy acomodando este pie, estoy haciendo una cosa acomodaticia. No, uno tiene que aprender a llevar el cuerpo sin necesidad de rotar donde no debe. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Entienden este detalle? Bien, sí. Sí. Demasiado rápido. 1, 2, 1, 2. Hay que aprender a aparecer el cuerpo. Sí. Por eso está esta forma central. Movimiento siguiente. Él, cuando viene, está viniendo al está en una línea lateral en forma lineal. El cuerpo se traslada de forma perfilada. Ahora ustedes tienen que emitir. 1, izquierda. El pie se desplaza a la línea de dominio del balance. Pero perfilado. 1, 2,
sin violencia, con peso corporal. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De nuevo. Ya. Correcto. Atrás. Relax. La mano, línea media. Línea media. ¿Okay? Dos. Como el cuerpo ya está perfilado, no necesito perfilarlo. Ya está perfilado. Entonces, perfiladamente es el problema. ¿No? ¿Sí? Right. ¿No? Good. Right. El bloqueo ascendente no es lineal, sino que es circular. Por lo tanto, ves en este lugar, no tienes que caminar haciendo esto como si fuera una película de misterio. ¿Ok? Natural. El proceso del movimiento es natural. Acá se identifica. O sea, el movimiento es lento en el bloqueo, el retroceso. Pero el desplazamiento es normal. 1, 2. La mano tiene que tardar lo que el pie tarda en desplazarse. ¿Okay? 1, 2, 3. En esa velocidad. 3. ¿Ok? Ya. 1. Ahí está. O sea que viene de atrás y afuera. Circular abajo. No haga cadera primero. Lineal. Hágalo más afuera. De nuevo. En la cuerpa se va a balancear. Va a necesitar apretar la cabeza. 1. Bien. Yo estoy acá. 1. 2. ¿Entiende cómo se comparta las manos con el cuerpo? ¿Sí? Ya.